Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo. El video de hoy lo voy a hacer un poco diferente, un poco al revés. A ver, el título de este video es "El trauma es fisiológico". ¿Qué quiere decir esto? Es un evento, una situación, algo que pasó, que causa una desregulación a largo plazo en el sistema nervioso. ¿Qué es una desregulación? Imaginemos que tu sistema nervioso está así. Una desregulación es que queda así. No está balanceado, no es lineal, está desregulado. ¿Okay? Es por ello que no puedes racionalizar ni pensar muy bien cómo salir de eso. Les voy a dar unas preguntas y después les voy a desarrollar el tema para que vayan entendiendo. Por ejemplo, ¿por qué siempre estoy ansioso? ¿Por qué todo me da ansiedad? Después de un estrés crónico y traumático, es posible que el sistema nervioso no vuelva a su funcionamiento inicial, o le cueste o le tome mucho tiempo volver a esta línea base. Permanece, por así decirlo, sintonizado con un exceso de lucha o huida. Recuerden las respuestas del sistema nervioso. O el nervio vago no puede llevarte a un estado de calma y conexión. También recuerden que hay un video del nervio vago. ¿Okay? Entonces, cuando enfrentas factores estresantes en el futuro, respondes con una activación excesiva del estrés porque tu sistema nervioso se ha alejado de esta base regular. No es tu culpa, es tu cuerpo, es la forma en la que encontró a resolverlo. ¿Okay? ¿Por qué no dije nada ni me defendí en ese momento? ¿Por qué no le respondí? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué me congelé? Bajo estrés traumático, el sistema nervioso puede quedar atrapado, ¿okay?, en un estado de alta activación. ¿Sí? Los sistemas simpáticos, que son lucha o huida, y el dorsal vagal, que es apagado, congelado, ¿sí?, provoca un estado de congelación. ¿Sí? O sea, tienes como las dos, como que luchas, como que peleas, como que te vas, como que mejor no hago nada. ¿Sí? Es una combinación. Esta sobreestimulación hace que el sistema nervioso quede como en shock, no sé bien qué hacer. ¿Sí? Entonces es posible que hoy en día esto sea lo que te dificulte comunicarte o tomar medidas cuando estés bajo mucha presión o mucho estrés. No es tu culpa, de nuevo, tu cuerpo se adaptó a esa respuesta y no ha podido volver a su nivel inicial. Si el cuerpo aprende una respuesta, aunque esa respuesta no sea la mejor, no sea la que me haga feliz, va a seguir desempeñándola, va a seguir desarrollándola. Es como un interruptor y tú no lo sintonizas, por así decirlo, de forma voluntaria y consciente. Generalmente es automática, es en el momento. ¿Okay? ¿Por qué no puedo superarlo? ¿Por qué no puedo dejarlo ir? ¿Por qué sigo pensando en eso? ¿Por qué sigo repasando la conversación? ¿Por qué no logro dejarlo ir? Las respuestas del sistema nervioso ocurren por debajo del sistema consciente. De nuevo, tú no le dices al corazón, vaya más lento, me está poniendo acelerado, me está poniendo nervioso. No, ocurren simplemente y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, el cerebro es en el cerebro de supervivencia, ahí es donde ocurren las decisiones de nuestro cuerpo y no te preguntan, ¿estás de acuerdo con que en este momento sintamos ansiedad? ¿Crees que en este momento la mejor respuesta es luchar? No, generalmente actúa y toma la decisión. Entonces sentirse ansioso, desencadenado, apagarse, congelarse, no es algo que elijamos conscientemente y voluntariamente. Es algo que sucede automático e inmediato en el momento en el que pase la situación. No es tu culpa. De nuevo, no es tu culpa. Tampoco es culpa del cuerpo. Es la forma que encontró, para resolverlo y hacer algo al respecto. ¿Okay? Si a veces te resulta familiar, por ejemplo, un trauma previo, una situación conocida, tu fisiología, tu
cuerpo te va a llevar a un estado de lucha, de huida o de congelación. Recuerden que son 4. Actualmente se están estudiando 4, pero las 3 aceptadas de forma unánime son esas 3. ¿Okay? Entonces, no puedes convencerte de no hacerlo o simplemente ser más positivo, más mindfulness o decirse algún mantra para cambiarlo. No, no funciona así. No es tan sencillo como muchas personas lo quieren hacer ver. Ajá. Requiere una recalibración de tu sistema nervioso y eso lleva tiempo. Okay. Y esfuerzo. Entonces, ¿para qué vienen estas preguntas? Porque generalmente cuando llegamos a alguna de esas preguntas, ¿por qué todo me da ansiedad? ¿Por qué todo me da miedo? Ay, ¿por qué soy así? Surge la vergüenza, el juicio, ¿sí? Y generalmente cuando logramos entender que son las respuestas que les di a cada una de esas preguntas, cuando logramos entender que tu sistema nervioso actúa al servicio de tu supervivencia, no de tu felicidad, no de lo que te parece mejor, sino de lo que te va a mantener vivo, que tu fisiología, la forma en la que tu cuerpo responde y se comporta después del estrés crónico y traumático, la vergüenza se disuelve. Ya entiendo. Por eso insisto tanto en el conocerse, en el entenderse, en el pasar tiempo conociéndose, porque permite que la vergüenza no tenga espacio, que el juicio no entre. Yo entiendo por qué pasa esto. No es simplemente que ¿por qué no lo puedo dejar ir? ¿Por qué no puedo olvidarlo? Hay una respuesta de mi cuerpo a eso. ¿Okay? Tiene sentido, tiene un porqué. Puede que evidentemente no sea la mejor respuesta para ustedes, que no lo entiendan y que no estén de acuerdo totalmente. Y tu sistema nervioso incluso puede necesitar apoyo para responder a las demandas de la vida, ¿no? De la forma que te sirvan, de la forma que te sirvan mejor para afrontar los desafíos de la vida. Cuando el cerebro de supervivencia, cuando ese cerebro que está en un modo supervivencia, que está pensando en huir, luchar o congelarse, se le permite procesar lo que está pasando y recuperarse. O sea, cuando no nos apuramos o cuando no entramos inmediatamente en alguna de estas respuestas, sino que nos damos un tiempo para procesarlo, las estrategias predeterminadas, o lo que ya conocemos como respuesta automática, no reciben esa indicación. O sea, permitimos hacer un corte con la forma en la que venimos respondiendo a cada una de esas situaciones. Sea una discusión con tu jefe, una discusión con tu pareja, tu mamá llamándote, sea lo que sea. Al permitirte enseñarle a tu sistema nervioso recuperarse completamente y brindarle apoyo para hacerlo, puedes volver a un estado saludable y regulado, a una baseline, que es lo que llamamos, a una línea base, que es la línea base que tenemos todos. Esto, ¿qué va a pasar? Va a empezar a cambiar tu forma de pensar, de sentir y las acciones que realizas. Entonces, aquí es donde yo vengo y les digo que el estrés generalmente es porque yo percibo algo amenazante en esa situación. Y generalmente esa forma en la que yo percibo esa situación está anudada a otra situación del pasado. ¿Me entienden? Resulta que mi jefe me está pidiendo que me quede el viernes terminando este proyecto. De repente me entra estrés, pero un estrés traumático, no simplemente que estrés. Un estrés traumático en el que me quedé hasta las 8 de la noche y no pude hacer absolutamente nada. Me puse a hacer aquí, allá y no logré concretar nada. Porque en el pasado resulta que pasaba esta misma situación y me bloqueaba tanto al sentirme presionado por el tiempo que no lograba entender lo que tenía que hacer. Hay un historial, hay una situación que pasó en el pasado
que le dio forma a mi pensamiento y que hace que mi cuerpo responda de forma automática, sin que yo pueda decidir qué hago o no hago, accedo o no accedo. Entonces, en la medida en la que tú empiezas a cambiar la forma de pensar, de sentir, tus acciones, tus decisiones van a cambiar, ¿sí? Resulta que si me hacen esa petición a última hora, un viernes, no lo voy a tomar de la mejor forma. Voy a llenarme de estrés, de ansiedad y no voy a lograr avanzar. Entonces mejor soy honesta con mi jefe. Creo que este proyecto va a requerir más tiempo que unas cuantas horas. Me va a generar ansiedad y no lo voy a poder terminar. Y empezamos a negociar. ¿Qué te parece si me quedo 2 horas y el fin de semana avanzó algo y vengo el lunes a primera hora a terminarlo? Empiezo a tomar una decisión, una acción diferente a la que he tomado en el pasado, ¿sí? Te vas a sentir a gusto y con los pies en la tierra, de forma realista. Es que esa expectativa de que yo termine todo hoy, no, es imposible. Y no porque sea malo, porque sea ineficaz o porque no sea el mejor empleado, simplemente porque no es realista. Te vas a sentir más a gusto diciendo que no, siendo honesto, y vas a tener más opciones cuando en el futuro tengas un desafío similar. Cada vez suena mucho más empoderado, suena mucho más, wow, esta persona no dijo simplemente sí y se encontró con que después no pudo hacer el trabajo y la vergüenza y el juicio. No, es honesto y es realista respecto a sus capacidades, ¿sí? Entonces, así es como empezamos a desarrollar nuevas vías neuronales. Puede sonar muy complejo, pero créanme que no. Nuevos caminitos. Las neuronas se conectan unas con otras, pero pueden y forman como un caminito, pero pueden formar nuevas uniones, nuevos caminitos. Eso se llaman vías neuronales y van restableciendo el funcionamiento del nervio vago. Recuerden que ya hay un video especial y dedicado únicamente al nervio vago para que entiendan a qué me refiero. No es que estás atrapado en estrategias defensivas limitadas que solo se basan en luchar, huir o congelarse y que el resto de tu vida va a ser así, que vas a pasar ansioso toda la vida. No, puedes reconocer las respuestas de supervivencia de tu sistema nervioso desde el principio y no dejarte llevar por ellas. Aquí es donde entra el factor consciente. Me estoy dando cuenta que estoy entrando en alguna de esas tres. Es lo mejor para mí, es la mejor opción, la mejor decisión en este momento. Te das una pausa para que tu sistema nervioso procese la información que está recibiendo, no reaccione y tú puedas responder desde un lugar diferente. Puedes involucrarte con ello en lugar de sentirte impotente ante lo que está pasando. O sea, puedes elegir una nueva forma. Puedes desarrollar herramientas que te mantengan mejor regulado bajo la presión o en medio de un conflicto. Pero ¿qué pasa? Que si yo no sé cómo se siente alguna de esas estrategias, la de congelarme, la de huir, la de luchar. Por ejemplo, yo puedo identificar que cuando yo estoy lista para luchar, me empiezan a temblar las manos. Y aparte de eso, siento un calor y empiezo a sudar. Y se me suelta la lengua en el sentido de que me es muy difícil controlar lo que quiero decir, hasta llegar al punto de que ya no puedo defender mi punto, porque mi raciocinio voló y me concentro únicamente en hacerle daño al otro, en decirle cosas que le hagan daño. Si yo no identifico esas señales de que mis manos se empiezan a poner temblorosas, de que mis rodillas ya no me pueden sostener, de que me es difícil verbalizar, si yo no pongo un alto ahí, no le puedo enseñar a mi sistema nervioso y a mi cerebro a generar una nueva respuesta. Ya, estoy a punto de entrar en una lucha. Me voy a ir al baño, me voy a ir a tomar algo, lo que sea suficiente en ese momento para calmarme, y voy a venir y después retomo esta situación, este conflicto desde un lugar diferente.
Entonces, no es tu culpa si estás experimentando alguna de estas situaciones o alguna desregulación debido a eventos que pasaron en tu pasado. De nuevo, no es tu culpa, no pudiste hacerlo diferente. Tu sistema nervioso se aleja de esta línea base después de un estrés crónico y traumático, después de alguna situación que fue demasiado grande para ti. Y no porque, aunque tal vez tú ahora te devuelvas a ver la situación y digas, no fue para tanto, es simplemente que tu cuerpo no tenía las habilidades, la capacidad para resolver esa situación. Entonces es posible que necesites cierto apoyo para volver a casa, para volver a ti, volver a tu centro, donde puedas sentir una sensación de seguridad y confianza interior, y a donde puedas recuperar tu capacidad de resiliencia. Entonces, volver a esta línea base, que tal vez ya no sea igual que al principio, pero porque probablemente vas a tener que echar mano de otras técnicas para calmarte, para regularte, como llorar, enojarte, patalear, gritar, tomarte un litro de agua, mojarte las manos con agua helada, lo que sea necesario, pero volver a esa línea base regular es la esencia de la resiliencia. Puedes cambiar cómo te sientes en tu cuerpo, cómo te conectas con otras personas y cómo te sientes en el mundo. Eso es resiliencia. Es que tú puedas sobrepasarte a las cosas que pasaron en el pasado y que antes te generaban tal respuesta y que ahora ya no más. Tú aprendiste una nueva habilidad para lidiar con esas situaciones, porque las situaciones van a volver a pasar. Probablemente no solo vas a tener una discusión con tu mamá o con tu novio o con tu esposo en la vida, vas a tener muchas, ¿no? El tema es que tú aprendas cómo sobrellevarlas y puedas elegir cómo en este momento, en esta situación, voy a lidiar con ella, dependiendo también de todo el resto de componentes que hay en tu vida en ese momento. Entonces la clave de todo esto es la regulación de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, ¿sí? Recalibrar el sistema nervioso permite que el cerebro de supervivencia se recupere, que ya no estemos pensando en luchar, huir o congelarnos nada más, sino que seamos capaces de ver, bueno, debe haber algo más, debe haber otra opción, hablarlo, comunicarlo, negociarlo, encontrar una forma que no sea meramente sobrevivir y esto me va a matar y esto no puedo con ello. Entonces esto te va a ayudar, todos son como procesos en cadena, ¿no? Te va a ayudar a tener flexibilidad y adaptabilidad, y tu tono vagal va a ser lo suficientemente alto, es como ir subiendo la barra un poquito para satisfacer las demandas que tú vas enfrentando en tu vida y en el día a día. Entonces no es tu culpa, el trauma cambia la fisiología, cambia la forma en la que tu cuerpo responde, cambia la forma en la que tu cuerpo se siente y entiende las situaciones. Y eso es lo que va haciendo que nos alejemos de esa línea base regulada. Generalmente surge por un trauma o por un estrés crónico. Entonces pensamientos como estos que les decía ahora, ¿no? ¿Por qué siempre estoy ansioso? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no pude dejarlo pasar? Nos mantienen atrapados en la vergüenza, nos devuelven a nosotros, ¿no? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? Sí se puede. Puedes retroceder y ver que todo esto, todas estas formas de comportarte son respuestas en que tu sistema nervioso actúa al servicio de tu supervivencia y trata de mantenerte a salvo, cómodo, que las cosas no te afecten tanto, de protegerte. Entonces esa vergüenza se va disolviendo. No es posible sostener la vergüenza si yo entiendo por qué mi cuerpo reacciona así y elige tal respuesta, ¿no? Entonces podemos luego
reconfigurar esas vías neuronales y encontrar formas nuevas y más saludables de poder responder a los factores estresantes. No tienes que quedarte estancado en viejos patrones limitantes. Puedes aprender, elegir diferente. Sí se puede, pero lleva tiempo enseñarle al cerebro y crear esta nueva vía neuronal. Es posible escribir nuevos capítulos en tu historia, un tomo nuevo si así lo quieres, pero necesitas las herramientas adecuadas. Y no es 100% un trabajo que puedes hacerlo solo. ¿Por qué? Porque como les dije, estas respuestas ocurren en el cerebro de supervivencia. Cuando tú estás pensando en cómo sobrevivir, no hay mente racional. Entonces ocupas que alguien de afuera entre a señalártelo, a decírtelo, a descifrarlo, para que después tú veas, mira, sí tienes razón, nunca había visto esto. No lo ibas a poder ver porque no es algo que sucede de forma consciente. Tú no estás consciente en el momento. Entonces ocupas la intervención de alguien más que te ayude a verlo, te lo señale y te diga qué puedes ir haciendo para que vayas poniendo en práctica si esto funciona o esto no funciona, aprendiendo nuevas formas. Ese proceso de aprendizaje lleva su tiempo, como todo. Lleva esfuerzo y lleva compromiso, pero es posible. Espero que el tema les haya quedado claro, espero que les haya gustado. Creo que son preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me cuesta tanto esto? ¿Por qué soy tan ansioso? Tienen un porqué, tienen una respuesta, ¿sí? Entonces espero que las respuestas que les di les hagan un poquito de clic. Para uno y para otro puede tener alguna variable, no va a ser 100% la única respuesta, pero entiendan que es su sistema nervioso protegiéndolos y manteniéndolos a salvo. Si no les gusta o si no les dan los resultados que ustedes esperaban o querían, hay que hacer ajustes que hacer. Es posible. ¿Okay? Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Que estén bien. Bye.